¿Ya Oye, pueden ver yo la creo pantalla, que muchachos? Ok, muy bien, muchas eh, gracias. Vamos a comenzar. Déjenme que se cargue esto porque está un poco lento, pero ahí va, ¿sale? Vamos a empezar. Aguanten, aguanten, no está cargando, pero ahí va. Ya saben que durante la explicación me pueden detener por si tienen alguna duda, no quedó algo claro. Esto lo revisamos en el momento, ¿sale? Ok, entonces empezamos. Les repito nada más, el módulo es realiza circuitos eléctricos electrónicos midiendo las variables que integran el sistema mecatrónico. Esto es lo que se desglosa en las tres materias que hemos estado viendo hasta ahorita. Vamos con la primera. Realiza circuitos eléctricos y electrónicos para sistemas de control. Ahora vamos a ver dos temas, lo que es conceptos básicos de control y la diferencia entre electricidad y electrónica. ¿Sale? Una vez ya definidos estos conceptos, vamos a poder avanzar a la siguiente materia. Bueno, un sistema de control es aquel que se encuentra definido por una entrada, un procesador y una señal de salida o una salida, ¿sí? Aquí en esta imagen les estoy poniendo yo un ejemplo de un sistema de control que ustedes pueden encontrar en su vida cotidiana. Es el simple sistema que se encarga de llenar el tinaco de su casa con el agua a la cisterna y una bomba. Siendo esto el sistema de control más sencillo que podemos encontrar en la vida cotidiana, le repito. Por ejemplo, aquí estamos viendo en esta caja que dice comparador. Este comparador lo podemos llamar como procesador, ya que es aquí donde todas las variables de entrada y salida están siendo manejadas para poder hacer que funcione el sistema. Este sistema de control, por ejemplo, su funcionamiento es muy sencillo, ¿no? Funciona la bomba, succiona el agua de la cisterna y a través de la tubería lo manda hasta el tinaco y una vez llenado el tinaco, la bomba se apaga automáticamente para que deje de mandar agua y no se vaya a desbordar por el tinaco. Entonces, es un sistema muy sencillo porque aquí el controlador lo que hace es que está recibiendo señales de dos sensores. Pueden ser de uno o en algunos casos de dos. Uno que indica cuando el nivel ya se apagó y otro que indica cuando el nivel ya está arriba. O puede ser el mismo sensor cuando indica que ya está vacío o cuando está lleno. Entonces lo que pasa es que aquí mandamos una señal, cuando está vacío, manda una señal, el procesador, valga la redundancia, lo procesa y entonces determina que debe mandar señal eléctrica o corriente eléctrica hacia el motor para que empiece a funcionar y el motor arrastra la bomba y la bomba empiece a llenar el tinaco de agua. Entonces, el tinaco se empieza a subir su nivel y una vez llegado al nivel que se determinó, este mismo sensor manda la señal y entonces el procesador es quien determina que ahora debe cortar la señal eléctrica para que la bomba deje de funcionar y deje de subir el agua hacia el tinaco. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Nadie? ¿No hay ninguna duda? Entonces, todos los sistemas de control se componen de la misma forma, señales de entrada, alguien que las está procesando para determinar qué hacer y las señales de salida, que son las que se encargan de manejar los actuadores o quien se encarga de hacer el trabajo en cada sistema. ¿Sí? Entonces, aquí podemos encontrar otro tipo de sistema de control con el cual estamos un poquito más familiarizados. Nuestro cuerpo humano también se puede tomar como ejemplo de sistema de control. Tenemos unos pequeños sensores, en este caso son nuestros ojos, ¿sí? Y son quienes nos están mandando las señales de entrada. En este caso, vamos a mandar señales de entrada
viendo un objeto que yo quiero levantar. La señal de entrada es la posición en la que se encuentra ese objeto, y también otra señal de entrada que es la posición en la que se encuentra mi mano. Recuerden que este pequeño sistema es para levantar el objeto. Entonces, estos sensores, que son mis ojos, mandan la señal hacia quien las procesa, que es el cerebro en este caso, y él manda una señal de salida hacia quien tiene que realizar el trabajo, que en este caso es nuestra mano, nuestro brazo, que es moverse hacia la posición donde se encuentra el objeto para poder tomarlo. ¿Sale? Cuando fallan estos sensores de entrada, nuestro cerebro pues no puede determinar exactamente dónde están los objetos, y a veces es cuando fallan las señales de salida y no podemos determinar o poder agarrar los objetos que están en nuestro frente, o chocamos por ahí con las cosas porque están fallando los sensores que mandan la señal de entrada. Entonces, fíjense cómo está igual que el otro sistema. Tiene señales de entrada, en este caso, a través de estos sensores, alguien que las procesa, y ese alguien que las procesa manda señales para que los actuadores o quien va a realizar el trabajo se mueva. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Nadie? No. ¿Todo? Perfecto, muy bien. Entonces, continuamos. Ahora, de manera general, así es como se presenta un esquema de un sistema de control. Todos tienen entradas, todas se deben de procesar y todas deben de arrojar una salida, ¿sí? Les voy a poner otro ejemplo. Este esquema lo podemos utilizar para una carpintería, si ustedes quieren, por ejemplo. La entrada viene siendo la madera. Aquí en el proceso se realizan todos los trabajos adecuados, ya sea medir la madera, cortar la madera, darle forma a la madera, unir la madera con pegamento, pintarla, tapizarla, y de salida vamos a obtener una silla o una mesa o una sala, lo que sea, ¿sí? Entonces, todos los sistemas de control funcionan de esa manera. Tenemos una señal de entrada, aquí se procesa, si das todo lo que se tiene que hacer para obtener una salida, ¿sale? Dudas nuevamente con los sistemas de control, muchachos. ¿Nadie? Ok, porque eso es todo lo referente a sistema de control. En cuanto a conceptos básicos, eso es lo que corresponde al tema, ¿sale? Vamos ahora a diferencia entre electrónica y electricidad. Ya hemos visto la definición de electrónica y de electricidad. Ahora, tratando de utilizar y recordar esos conceptos, vamos a ver las diferencias entre ambas. La electricidad es una fuente de energía, ¿sí? Es considerada como una fuente de energía. Entonces, para poder identificar, por ejemplo, los aparatos eléctricos, son todos aquellos que están diseñados para transformar energía eléctrica, ¿sale? Por ejemplo, bueno, energía eléctrica en otro tipo de energía. Por ejemplo, como está aquí en la imagen, una licuadora. La licuadora lo que hace es que utiliza la energía eléctrica para transformarla en energía mecánica, que es energía de movimiento. En cuanto nosotros encendemos la licuadora empieza a girar. Lo que en realidad pasa es que se transforma energía eléctrica en energía mecánica, repito, que es de movimiento, ¿sale? Entonces, aparatos eléctricos son todos aquellos que están diseñados para transformar energía eléctrica en cualquiera otra, no nada más mecánica, puede ser térmica, puede ser dinámica, puede ser potencial, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Un ejemplo de energía térmica puede ser las resistencias que utilizan para calentar el agua, que se enchufan a la electricidad y luego meten la resistencia al bote para que se caliente. Ese es un aparato eléctrico porque está utilizando la energía eléctrica para transformarla en calor y que se caliente el agua, ¿de acuerdo? Entonces, todos aquellos aparatos que transformen energía eléctrica en otro tipo de energía se pueden considerar como aparatos eléctricos, porque la electricidad es una fuente de energía, se utiliza para hacer un trabajo. Recordemos que la definición de energía es la capacidad de hacer un trabajo, realizar un trabajo. Entonces, como la electricidad se utiliza para poder realizar un trabajo, es por eso que se utiliza o se considera como una forma o fuente de energía. ¿Sale?
En cambio, la electrónica no es considerada una fuente de energía, sino que es más bien considerada como aquella que maneja la electricidad, pero para transmitir información. Pues fíjense bien cómo todos los aparatos que se consideran como electrónicos son aquellos que transfieren información, ya sea en imágenes, en videos, en audio o cualquier otra manera. Por ejemplo, aquí tenemos una computadora, ese es un aparato que se considera electrónico, pero utiliza electricidad. Entonces, utiliza la electricidad y la maneja para poder transmitir información, que es mediante imágenes, a través de fotografías, por ejemplo, o puede ser mediante procesador de texto para poder ver palabras, o es mediante video, etcétera, etcétera. Aquí nada más cabe recalcar que la información no siempre tiene que ser hacia mi persona, sino que ya dentro de un sistema, esa información puede ser para comunicársela a un componente del mismo sistema. Por ejemplo, algún sensor para poder determinar qué tan frío o tan caliente está un aparato, o un componente del mismo sistema, y esa información ya la utiliza el mismo sistema para poder determinar si enciende ventiladores o no, etcétera, etcétera. Dentro de la misma computadora, por ejemplo, si ustedes se han fijado, tienen ventiladores que encienden constantemente, a veces se encienden más rápido, a veces están más lentos, es porque la computadora o el sistema de la computadora se está comunicando consigo mismo de manera interna. Si el calor se eleva demasiado, puede mandar una señal eléctrica para que envíe más corriente eléctrica hacia el ventilador y gire más rápido. Si ya se enfrió un poquito, entonces internamente también se comunica para que mande menos corriente eléctrica y el ventilador gire un poquito más lento, y de esa manera se está generando la información. Aunque yo no la vea, la información está, como les digo, está fluyendo a través del sistema, ¿sale? Entonces, a grandes rasgos, esa es la definición o la diferencia entre electricidad y electrónica. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿No hay ninguna duda? Ninguna, profe. Perfecto. Entonces, pasamos a la que sigue. Esta es la de variables, miren, pero completo se llama miden e interpreta las variables de los sistemas eléctrico, electrónico y mecánico de sistemas mecatrónicos. Aquí también vamos a ver dos temas: ley de Ohm y circuito serie y paralelo. ¿Sale? Vamos con el primero. La ley de Ohm. La persona que descubrió la ley de Ohm, se me fue el nombre, la verdad, pero me parece que es George Ohm, es su apellido. Dice que todo lo que se mueve o fluye encuentra resistencia. Entonces, como ya vimos las semanas anteriores, la electricidad es flujo de electrones, entonces los electrones también encuentran cierta resistencia, ¿sí? A él se le acredita lo que es la definición de resistencia eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces él descubrió que la resistencia eléctrica tiene que, o interactúa con las otras dos variables que son voltaje e intensidad de corriente. Interactúa de la siguiente manera: el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿sí? Entonces, ese triangulito que está aquí les puede servir mucho para futuros cálculos, ya que si quieren conocer alguna de las variables, lo único que hacen es, por ejemplo, tapan el voltaje en este caso, y lo que les quede sobrante es la fórmula para poder calcular esta variable. En este caso está rodeada con un círculo blanco. Entonces, tenemos que el voltaje, por ejemplo, es intensidad por corriente, ¿sale? Intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia, ¿va? Y la resistencia, por último, es igual a voltaje sobre intensidad de corriente. Entonces, la ley de Ohm, en este caso, como hablo de la resistencia, dice que la resistencia eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a lo que es la corriente eléctrica. Ese enunciado se traduce en esta pequeña fórmula: resistencia eléctrica es igual al voltaje entre intensidad de corriente, ¿sale? Y aquí les puse a ustedes lo que significa cada variable para que haya un poco menos de confusión: voltaje, la R resistencia y la I es intensidad de corriente, ¿sí? Y aquí tiene en qué se mide cada una de ellas: voltaje pues en volts, la abreviatura V; resistencia en ohms, se utiliza la letra omega o la palabra ohm, y la corriente se mide en amperes,
la abreviatura A. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Ninguna, ¿No? profe. Muy bien, gracias. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de cada uno. Del voltaje, por ejemplo, dice, calcula el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperios o amperes y presenta una resistencia de 10 ohms o la letra omega, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, los datos de este ejercicio es que tenemos una intensidad de corriente de 4 amperes, aquí está, una resistencia de 10 ohms, aquí está, y nos piden calcular el voltaje, ¿sale? Aquí les puse el triangulito y es tan sencillo como tapar la V y lo que me quede es la fórmula para calcular. Pues tapamos la V, la fórmula es corriente por resistencia. Si me quedan de lado, así un lado uno de otro, es que es multiplicación, ¿sí? Véase aquí en la fórmula. Si me queda uno arriba del otro, es que es división, ¿sí? Como son los ejemplos posteriores. Pero en este caso, como tapamos el voltaje, me queda la corriente a un lado de la resistencia, entonces hay que multiplicarlos. ¿Sale? Entonces voy a calcular el voltaje. Voltaje es igual a corriente por resistencia, como está acá. Voltaje es igual a corriente que tengo 4 amperes, ya tomado de aquí de mis datos, por la resistencia que son 10 ohms, ya tomado de acá de mis datos también. Hago la multiplicación, 4 por 10 da 40. Entonces el voltaje que está pasando a través de esa plancha, con esta corriente y esta resistencia, es de 40 volts. ¿Sale? Está muy sencillo, ¿no? ¿Dudas? ¿Aún así tienen dudas? No, profe. Muy bien, gracias. Pasamos al siguiente ejemplo ahora de corriente eléctrica. Dice, calcula la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 volts. Acuérdense ustedes que hay diferentes maneras de llamar al voltaje. Voltaje, diferencia de potencial o tensión eléctrica, ¿sale? En este caso, diferencia potencial de 30 volts. Nuestros datos son resistencia igual a 10, voltaje igual a, aquí me equivoqué, ¿verdad? Son 30 volts. Aquí nada más tuve un pequeño error de dedo, no son 10 volts, son 30. Entonces, me voy al triangulito. ¿Qué es lo que quiero yo determinar? Corriente eléctrica. La tapo y me queda que es igual a voltaje sobre resistencia, así como está aquí en la fórmula. Entonces ya nada más la aplico acá. Voltaje son 30 volts entre resistencia que son 10 ohms, me da una corriente eléctrica de 3 amperes. ¿Sale? Entonces la corriente eléctrica que está alimentando a esta lavadora de juguete es de 3 amperes. ¿Sí? Está sencillito. Si tienen dudas, me lo comentan por favor. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, ejemplo, que es resistencia. Calcula la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia potencial de 11 voltios. Igual, pongo mis datos, corriente, 5 amperios, voltaje, 11 volts. ¿Cuánto es la resistencia? Me voy al triangulito, ahora tapo la resistencia y me queda que es voltaje sobre intensidad, ¿sí? Así como está en la fórmula. Entonces ya nada más la aplico sustituyendo los datos. Voltaje es igual a 11 volts y intensidad de corriente es igual a 5 amperes. 11 entre 5 me da 2.2 ohms. La resistencia que está atravesando esta corriente eléctrica es de 2.2 ohms. ¿Sale? Y así es sencillo, la ley de Ohm abarca nada más a estas tres variables. Voltaje, intensidad de corriente y resistencia eléctrica. ¿Sale? Ok, profe. Muy bien. Eso sería todo de la ley de Ohm. ¿Sale? Ahora vamos a pasar a circuito serie paralelo. Es importante que haya quedado bien claro esta ley de Ohm, porque la ley de Ohm se utiliza aquí en la resolución de circuitos en serie en paralelo. Para poder determinar primero, conocer qué es un circuito en serie paralelo, vamos a recordar lo que es un circuito eléctrico. Circuito eléctrico entonces se divide en dos, ¿sale? Ambos entonces son circuitos eléctricos, ya sea circuito en serie o circuito paralelo. Vamos a ver primero lo que es un circuito eléctrico.
Un circuito eléctrico es aquel que está conformado por un generador de corriente eléctrica, un receptor o resistencia, un interruptor o apagador, puede ser un fusible o puede que no lo lleve, ¿sí? Y un conductor. Los indispensables para que sea el circuito eléctrico son la fuente de energía o generador, la resistencia eléctrica o receptor, el conductor y el interruptor. ¿Sale? 1, 2, 3 y 4 elementos son los primordiales para que se pueda considerar como circuito eléctrico. ¿Sale? Si nosotros quitamos alguno de ellos, de estos 4, ya no tenemos un circuito eléctrico funcional, porque por ejemplo, si quito el interruptor, puedo conectarlo, sí, puede prender el foco, sí, pero ya no voy a poder darle un uso para encenderlo o apagarlo cuando yo lo necesite. Entonces es por eso que es indispensable el interruptor, para poder cortar la corriente o conectar el circuito para darle un funcionamiento a este receptor o a esta resistencia, ¿sale? Si quito el conductor, pues obviamente ya no va a pasar la corriente eléctrica del generador hacia la resistencia. Si quito la resistencia, entonces ¿qué caso tiene tener un circuito si ya no va a haber quien lo utilice? Pues el receptor es todo, o resistencia, es todo aquel elemento que utilice la corriente eléctrica para dar un funcionamiento. En este caso ponemos de ejemplo un foco, pero puede ser cualquier aparato eléctrico, una televisión, una bocina, una lavadora, lo que sea, ¿sale? Nada más para no poner en cada ejemplo o en cada situación, pues una lavadora, es una televisión, etcétera, etcétera, todo se le conoce como receptor o resistencia eléctrica, ¿sale? Entonces, todos los circuitos eléctricos deben tener mínimo esos 4 elementos. Los repito: generador o fuente de energía, conductores, resistencia eléctrica e interruptor. ¿Sale? Entonces, los circuitos en serie y paralelo no son otra cosa más que formas de conectar un circuito eléctrico. ¿Sale? Aquí tenemos unos ejemplos. Aquí tenemos nuestra fuente de energía, en este caso una pila, nuestro interruptor, en este caso un apagador, y nuestras resistencias, en este caso son focos. Entonces, la característica particular de la conexión de circuitos en serie es que todos, fíjense ustedes cómo están sus terminales como si fueran dentro del mismo caminito. ¿Sale? Por eso se llama en serie, porque va uno después del otro. Entonces hay que conectar la terminal de uno con la terminal del otro, la otra terminal con la terminal del otro, y así todos los elementos que vayan involucrados en este circuito hasta que se conecte con la siguiente terminal de la batería o la fuente de energía. Y todos son de la misma manera, la conexión de la misma manera, aunque son diferentes elementos. Estos son focos, por ejemplo, estos son motorcitos, pero es la misma, miren. La corriente se conecta a una terminal del motor, la otra terminal se conecta a la siguiente terminal del otro elemento, la otra terminal de ese elemento a la siguiente terminal de ese elemento. Y ya como es el último elemento, esta terminal ya se conecta a la siguiente pila. Si ustedes tienen 5, 6, 7, 8 elementos y quieren tener una conexión en serie, van a tener que hacer lo mismo. De una terminal a la siguiente terminal, de esa otra terminal a la siguiente terminal del siguiente elemento, y así sucesivamente hasta que terminen con todos los elementos que vayan a conformar este circuito, y la terminal final la mandamos a la otra terminal de la pila. ¿Sale? Y aquí tenemos, por ejemplo, ahora unas bocinas, pero es la misma conexión de la pila hacia el apagador, y el apagador hacia la terminal del elemento, de la otra terminal hacia el siguiente elemento, de la otra terminal hacia el siguiente elemento, y de la otra terminal, ya como es el último, lo mandamos hacia la pila. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Nada? Ok, continuamos entonces. Una de las particularidades de este circuito es que como todos están como si fueran el mismo caminito, la corriente eléctrica va siguiendo esta línea. ¿Qué es lo que pasa si yo retiro uno de estos elementos? Pues la corriente eléctrica ya no va a tener un paso hasta donde circular, porque si lo quito de aquí, el camino se corta y ya no continúa hacia este lado. Entonces, cuando yo afloje este foco, por ejemplo, la corriente eléctrica ya va a dejar de fluir por todo el circuito. Obviamente, estos dos elementos que están adelante ya no van a recibir corriente eléctrica y se van a apagar automáticamente.
¿sí? Con todos los circuitos en serie pasa lo mismo. El ejemplo más común que se utiliza para ejemplificar estos circuitos son las series navideñas. Por eso que se llaman serie de Navidad, o serie navideña, o serie de foquitos, ¿sí? Porque están conectados de esta manera, en serie. ¿Cómo sabemos? Si ustedes les ha tocado quitar un foquito de la serie navideña, posiblemente se dan cuenta que se apagan los demás, o se apagan unos cuantos más para adelante, porque están conectados de esta forma, ¿sí? En serie. Entonces, al quitar uno, les estamos quitando la corriente eléctrica a todos los que están más adelante, ¿sí? Repito, por eso es que se llaman series navideñas, o series de Navidad, o serie de foquitos, ¿sí? ¿Dudas con los circuitos en serie, muchachos? No, profe. ¿Nadie, segurotes? Ok. Entonces, para poder hacer cálculos con los circuitos en serie, vamos a tener que no memorizar, sino comprender el comportamiento que tiene la corriente eléctrica o la electricidad en estos circuitos. Por ejemplo, en un circuito en serie, la corriente total de todo el circuito es igual en todas las resistencias o en todos los elementos que conformen al circuito. De tal forma que si tengo un circuito en serie con dos elementos, voy a tener que la corriente en la resistencia 1 es igual a la corriente en la resistencia 2. Por ejemplo, si yo tengo una serie de Navidad en la cual la corriente eléctrica es de 3 amperes, por ejemplo, la corriente en el primer foquito va a ser de 3 amperes, ¿sí? La corriente eléctrica en el segundo foquito va a ser de 3 amperes también. Y así sucesivamente. Si yo tengo un circuito en serie de 4 resistencias, la corriente en el 4 foquito, por ejemplo, en el tercer foquito, perdón, va a ser igual de 3 amperes. La corriente eléctrica en el cuarto foquito va a ser igual de 3 amperes. Pues la corriente eléctrica va a ser la misma en todos los elementos. Me regreso un poquito a esta imagen. Entonces, con el valor del ejemplo de 3 amperes, si este tiene 3 amperes, este también tiene 3 amperes y este también tiene 3 amperes. La corriente eléctrica va a ser la misma en todo el circuito. No importa el elemento que sea, no importa el elemento del que se trate, la corriente eléctrica siempre va a ser el mismo. El amperaje siempre va a ser el mismo. ¿Sale? Todos los circuitos en serie se comportan exactamente igual. La resistencia, para poder determinar una resistencia equivalente o total, encontramos que hay que sumar todas las resistencias. Resistencia al foquito 1 más resistencia al foquito 2 y así sucesivamente. De tal forma que si yo tengo aquí un elemento que tiene una resistencia de 2 ohms, 2 y 2, la resistencia total o equivalente es 2 más 2 más 2. ¿Sí? En este caso una resistencia equivalente sería 6. ¿Para qué me sirve la resistencia equivalente? Porque yo puedo sustituir todas estas por una resistencia que sea de 6 ohms. En lugar de tener 3 foquitos o 3 elementos, puedo poner nada más uno que sea de 6 ohms. ¿Sale? Y el voltaje, finalmente, el voltaje, lo que hace el voltaje en los circuitos de conexión en serie es que se reparte en cada uno de los elementos. Entonces, el voltaje en cada uno de los elementos no es el mismo, se va repartiendo, por lo que el voltaje total de todo el circuito va a ser igual a la suma de los voltajes de cada uno de los elementos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Nada? Porque vamos a pasar a los ejemplos. Ok, bueno, si nadie tiene dudas, vamos a continuar. Permítame porque me acaba de llegar un mensaje al grupo. Rápido, vamos a pasar entonces a los ejemplos nada más. Ahora, ahí en la imagen se ve un esquema que así es como se suelen representar los elementos eléctricos para las conexiones en circuito serie y paralelo, ¿sale? De esta manera, así como está aquí,
barras largas y más cortas, es como se representan los elementos generadores o las fuentes de energía, ¿sale? Estos pequeños zigzags que ustedes ven aquí son las resistencias. Como les dije ahorita, para no estar diciendo que es un foco, una lámpara, una lavadora, una televisión, no importa, entonces se pone este símbolo universal. Esto quiere decir que es una resistencia eléctrica, es un aparato que está conectado al circuito. Puede ser lo que sea, ¿sí? Entonces, estos elementos son elementos que están utilizando la corriente eléctrica de este circuito. Y como podemos ver aquí, se maneja como si fuera una conexión a tierra, ¿vale? Pero por lo general, estos son la representación de los símbolos que se utilizan para los circuitos serie y paralelo, ¿va? Entonces tenemos que el voltaje nos lo está otorgando la pila o la batería, por eso se pone aquí. Y de este voltaje sale una corriente eléctrica, ¿sí? O este voltaje impulsa una corriente eléctrica que empieza a circular a través del circuito y llega a la resistencia 1, ¿sí? Entonces aquí vemos que llega a cierto voltaje, pero digámoslo así, esta resistencia utiliza cierto voltaje, para acá ya sale menos voltaje y para acá ya sale menos voltaje, ¿sí? Entonces la intensidad de corriente es exactamente la misma en todo el circuito, por eso es que nada más vemos una I. Caso contrario del voltaje, vemos voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3, ¿sí? Porque el voltaje no es el mismo. Entonces, dice el ejercicio, en el siguiente circuito, inciso A, calcule la resistencia total del circuito en serie. Inciso B, la corriente de la fuente. Inciso C, determine los voltajes 1, 2 y 3. Inciso D, calcule la potencia disipada por resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Inciso E, determine la potencia entregada por la fuente y determine el resultado con el inciso C. Vamos a ver, aquí ya están ya. Inciso A, dice, calcule la resistencia total del circuito. Entonces, el circuito de serie dice que la resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias. Tenemos 3, la resistencia 1 vale 2, la número 2 vale 1 y la número 3 vale 5 ohms. Lo único que hay que hacer es sumarlas. 2, 1 más 5 me da 8. La resistencia total de este circuito es 8 ohms. ¿Sale? Así de fácil. Inciso B, corriente de la fuente. Vamos a determinar la corriente. Según la ley de Ohm, acuérdense, acá se los puse otra vez para que se acuerden, el triangulito es, tapamos la corriente, me queda que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, la aplicamos aquí, ¿sí? Corriente igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, la corriente se determina a través del voltaje que es de 20 volts, aquí está en la pila, ¿sí? Sobre la resistencia total, que es de 8 ohms, 20 entre 8 da 2.5, entonces la corriente de este circuito es 2.5 amperes, ¿sí? Aquí, cuando me piden corriente de la pila, hay que utilizar la resistencia total, puesto que me están pidiendo la corriente del elemento que está generando todo el voltaje para todo el circuito, ¿sí? Por eso no puedo utilizar valor de resistencia de este elemento, o de este otro, o de este otro. Tengo que usar la total, por eso la tuve que haber calculado primero, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está la corriente, y como en circuitos en serie la corriente es la misma en todos, si me pidieran a mí, por ejemplo, ¿cuál es la corriente en la resistencia 1? Pues 2.5 amperes. ¿Cuál es la corriente en la resistencia 2? Igual, 2.5 amperes. ¿Cuál es la corriente en la resistencia 3? Igual, 2.5 amperes. ¿Sale? Vamos con el inciso C. Determinar los voltajes. Voltaje, según la ley de Ohm, lo tapamos ahora y me queda que es corriente por resistencia. Ya determiné la corriente. Voltaje 1 es igual entonces a 2.5 amperes porque la corriente es la misma, pero ahora sí voy a usar el valor de la resistencia 1 porque quiero saber qué voltaje hay aquí. Pues ahora sí uso resistencia, pero resistencia donde quiero conocer el voltaje. En este caso es 2. Entonces, la multiplicación de 2.5 por 2 me quedan 5 volts. Aquí en esta resistencia hay 5 volts. Voltaje 2, vamos con esta. 2.5 amperes, porque es la misma corriente eléctrica, pero ahora por el valor de la resistencia 2, que es 1 ohm. 2.5 por 1 son 2.5 volts. Y el voltaje 3, que es la misma corriente, 2.5, pero ahora por la resistencia 3, que son 5 ohms,
2.5 por 5 da 12.5 volts. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Me rebrujé poquito, profe, ¿Dónde? pero ¿va a Bien, subir la clase a YouTube? sí, sí va a estar subida, pero si gusta, díganme de una vez y lo aclaramos. Sirve que también queda aclarada para YouTube. Ok, me rebrujé en la del voltaje 2. El voltaje 2, bueno, acuérdense ustedes de la fórmula, ¿eh? Si no se acuerdan, pongan su triangulito. Entonces siempre va a ser voltaje igual a corriente por resistencia. Voltaje 2, la corriente es 2.5 amperes, la misma que en todos, ¿sí? Por la resistencia, pero vamos a agarrar el valor de la resistencia número 2, que es un ohm. Entonces, si hace la multiplicación 2.5 amperes por un ohm, que es la resistencia 2, me da 2.5 volts, ¿vale? Cuando me piden determinar voltaje de alguna resistencia en específico, voy a tener que agarrar la corriente eléctrica de todo el circuito, como en los circuitos en serie la misma, entonces voy a tener que agarrar la corriente eléctrica del circuito y voy a tener que agarrar el valor de resistencia de la cual me están preguntando que saque el voltaje. En este caso, la número 2, agarro este valor de resistencia, que es el número 2, que es un ohm, ¿vale? Por eso, para cada voltaje agarré el valor de resistencia de cada una de estas. En voltaje 1 agarré el valor de resistencia número 1. Voltaje 2 agarré el valor de resistencia de número 2. Y voltaje Ok, 3 agarré el valor de resistencia de la número 3. ya le ¿Sale? entendí, profe, gracias. Perfecto. Ok, entonces ya nada más para poder ver si estoy bien, acuérdense que el voltaje se va repartiendo, entonces para poder terminar el voltaje total hay que sumar el voltaje que acabo de determinar. Me tiene que dar el valor del voltaje total que es de 20 volts de la pila. Si sí me da, quiere decir que lo hice bien. Entonces por eso está aquí esta fórmula. Voltaje total es igual a voltaje 1, que es lo que hay aquí, más voltaje 2, que es lo que hay aquí, y voltaje 3, que es lo que hay acá. Entonces es igual a voltaje 1, determiné que son 5 volts, más 2.5 volts del voltaje 2, más 12.5 volts del voltaje 3. Si hago la suma, yo veo que me dan 20 volts, por lo tanto, es el mismo que tengo en la pila, estoy en lo correcto. ¿Sale? Vamos al inciso D. Calcule la potencia disipada por R1, R2 y R3. La potencia es una fórmula que no hemos visto hasta ahorita y no se había visto en los conceptos anteriores, pero potencia eléctrica se determina mediante la siguiente fórmula: intensidad de corriente por el voltaje, ¿sale? Siempre va a ser así la fórmula general. Potencia es igual a intensidad de corriente por voltaje. Siempre, siempre va a ser así. Ahora voy a calcular la potencia de R1. La vamos a determinar potencia 1, por eso le pongo aquí P1. P1 es igual a intensidad de corriente. Fíjense que no le pongo aquí numerito, ¿por qué? Porque en los circuitos en serie la corriente eléctrica es la misma. O sea, no hay corriente 1, ni corriente 2, ni corriente 3. Es una sola corriente, por eso no tiene aquí numerito. Es corriente eléctrica por el voltaje, pero aquí sí hay numerito, porque como voy a determinar el de la resistencia 1, tengo que agarrar el voltaje que le corresponda a esa resistencia, que es el voltaje 1. Entonces es igual a la corriente eléctrica 2.5 por 5 volts, que es el voltaje 1, y cuando multiplico me da que es 12.5 watts. La potencia se da en watts. ¿Sale? Potencia 2, la misma fórmula, pero ahora voy a agarrar el voltaje de la resistencia número 2, porque voy a agarrar a calcular la potencia de esta otra resistencia. La corriente es la misma, 2.5 por voltaje 2, que son 2.5, me da 6.25 watts. Potencia 3, igual, pero ahora agarro voltaje 3, 2.5 amperes por 12.5 volts, que es el voltaje 3, me da que es 31.25 watts. ¿Sale? Y si quiero determinar cuál es la potencia total, lo único que hago es la suma de esas potencias: 12.5 de la potencia 1, 6.25 de la potencia 2 y 31.25 de la potencia 3, me dan que este circuito está teniendo una potencia de 50 watts. ¿Va?
Y por último, el inciso E, determina la potencia entregada por la fuente, ya no por las resistencias, por la fuente, ¿sale? Entonces vemos que la potencia es igual a corriente por voltaje. La corriente es la misma, 2.5 amperes, y el voltaje, pues ahora sí voy a agarrar el voltaje total, que es de 20 volts, y me da 50 watts, que es exactamente lo mismo. De esta manera puedo corroborar que estoy en lo correcto. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Si comprenden bien este ejercicio, van a poder hacer fácilmente los que están en las actividades de la plataforma Classroom. Lo único que va a variar es los valores de las variables y a lo mejor la cantidad de resistencias. Van a ser más o van a ser menos. Pero, ¿dudas hasta aquí? ¿Nadie? ¿Segurotes? Ok, entonces, los circuitos en serie se manejan así de esa manera como la que acabamos de ver. Porque vamos a pasar a los circuitos en paralelo. Este tipo de conexión de elementos ya no se conectan como si fuera un solo camino, ¿sí? Se conectan de la siguiente manera. Una terminal de la pila hacia un interruptor, obviamente nada más sirve para poder cortar o dar continuidad al circuito, pero esa la vamos a conectar a una terminal del aparato y la otra terminal se busca que llegue hasta la otra terminal de la pila, ¿sí? Y así cada elemento. Se puede decir que cada terminal de cada elemento está conectado directamente a cada terminal de la batería. Si se fijan ustedes en este ejemplo, tenemos que cada elemento, cada terminal, se busca la manera de que no esté antecedida o que anteriormente no haya ningún aparato y que a la salida también o la siguiente terminal también no haya ningún aparato para que pueda llegar hasta la siguiente terminal de la batería. De esta forma, si yo quito o desconecto un elemento, los otros dos elementos no se van a ver afectados, van a continuar encendidos, ya que las terminales o las polos positivo y negativo siempre van a tener una continuidad en los otros elementos que conformen a este circuito. No importa cuál desconecte de todos los componentes, únicamente va a dejar de funcionar ese elemento, ¿sale? Entonces, en los circuitos en serie hicimos el ejemplo de las series de Navidad, que si quitamos uno de los foquitos, ya no funcionan los demás. Para ejemplificar las conexiones en paralelo, podemos utilizar lo que es la conexión eléctrica de una casa, por ejemplo. Si se funde un foco, los demás focos de la casa sí siguen funcionando, porque están conectadas de esta manera, en paralelo. Una terminal hacia un elemento y la otra terminal hacia la batería. Y así todos los elementos, ¿sí? Todas las terminales van conectadas hacia el polo positivo y hacia el polo negativo. Y no importa igual en los circuitos en paralelo, no importa si utilizamos focos, motores, bocinas, televisiones, lavadoras, lo que sea. Siempre va a ir conectada una terminal del elemento hacia la batería y la otra encuentra su camino para llegar hacia la otra polaridad de la batería. Y así todos los elementos, ¿sí? No importa el elemento que utilicemos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿No hay dudas? ¿De nadie? ¿Segurotes? Bueno, porque como están conectados de manera diferente que los circuitos en serie, entonces los circuitos en paralelo también tienen características diferentes y se comportan de manera diferente. ¿Sale? ¿Cómo se comportan esos circuitos? Bueno, pues sus características son que el voltaje es el mismo. Ahora, todas las resistencias van a tener el mismo voltaje. Caso contrario, los circuitos en serie, acuérdense, circuitos en serie el voltaje se va repartiendo. Circuitos en paralelo, que es este caso, el voltaje es el mismo. Aquí, la corriente eléctrica es la que se reparte, ¿sí? Entonces, la corriente eléctrica total es la suma de las corrientes en cada una de las resistencias, ¿sale? De tal forma que de la pila o la batería
o la fuente de energía, sale una corriente, pero al momento de llegar a las resistencias se reparte. En este esquema que está aquí específicamente vamos a tener, por ejemplo, una corriente para acá, una corriente para acá y una corriente para acá. Por lo que vamos a tener corriente 1, corriente 2 y corriente 3. ¿Sale? Y para poder determinar las resistencias eléctricas, la fórmula es de la siguiente manera. La resistencia total, o sea, 1 sobre la resistencia total es igual a 1 entre la resistencia 1, más 1 sobre la resistencia 2, más 1 sobre resistencia 3, más 1 sobre resistencia 4, más 1 sobre resistencia 5, y así sucesivamente, dependiendo de los elementos que conformen a este circuito, ¿sale? Si son 2, pues nada más llegamos hasta aquí. Si son 3, pues le seguimos con el 3. 4, 5, 6, 8, 10, 20, 1000, los que sean. Pero siempre va a ser esta fórmula. 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Nada, porque vamos a pasar a los ejemplos, ¿sí? Vamos a poner aquí en este caso 2 ejemplos, porque quiero explicar, que quede mejor explicado cómo se trabaja, pues cómo se maneja la fórmula de la resistencia. Les voy a explicar uno específicamente para este caso. Vamos a ver, en el siguiente circuito determine la resistencia total. Y aquí está el circuitito. Tenemos 3 resistencias, las 3 conectadas en paralelo. ¿Por qué? Porque aquí están las terminales de la batería, estos dos. De aquí sale la corriente eléctrica y vemos cómo sí están conectadas una terminal al polo positivo, por así decirlo, y la otra terminal encuentra su camino directo hacia el polo negativo, y así cada una de las resistencias, ¿sí? Si yo quito esta resistencia, a estas no les va a afectar porque la corriente va a seguir fluyendo. Ok, entonces tenemos resistencia de 2 ohms, resistencia 2 de 4 ohms y resistencia 3 de 5 ohms. Bueno, aquí les presento a ustedes el despeje general de la fórmula de la resistencia total que vimos hace ratito. Para poder sacar resistencia total, esto es un despeje de la fórmula anterior, les repito, resistencia total ya es igual a 1 entre 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. ¿Este 1 de dónde salió? Lo agarramos de acá, lo quitamos para poderla despejar. Porque si se acuerdan, en la fórmula estaba 1 sobre resistencia total. Si hacemos el cálculo de esa manera, así como lo vimos anteriormente, cuando yo acabe el cálculo, no voy a tener resistencia total. Lo que voy a tener es 1 sobre resistencia total. O sea, 1 sobre la resistencia total va a valer cierto número, dependiendo del cálculo que yo haga. ¿Sí? Todavía tengo que hacer otro despeje y otra operación para poder determinar el valor de la resistencia total. Entonces, es necesario partir de este despeje ya. Resistencia total es igual a 1 sobre las fracciones que vemos aquí, que siempre va a ser 1 como numerador y siempre va a ser el valor de la resistencia como denominador. ¿Sale? Entonces ya aquí lo tengo yo sustituido. 1 sobre 2 ohms, que es esta resistencia 1, más 1 sobre 4 ohms, que es resistencia 2, más 1 sobre 5 ohms, que es resistencia 3. ¿Sale? Entonces, de esto pasamos hacia acá. Este 1 sigue siendo el de arriba. ¿Sale? Aquí lo que vamos a hacer es la operación de fracciones. O sea, un medio más un cuarto más un quinto. ¿Sale? Entonces hay que recordar cómo se hacen esta operación de fracciones, cómo se hace la suma de fracciones. Lo voy a mencionar de manera así rápida y general. Pueden multiplicar, por ejemplo, los denominadores. 2 por 4, 8 por 5, 40. Aquí está. ¿Sí? Y luego 40 entre 2 me da 20 por 1 y me da 20. Lo ponemos. Más, es este más que está aquí, 40 entre 4 me da 10. Por 1, aquí está el 10. ¿Sale? Más, es este más de aquí, 40 entre 5 da 8. Por 1, 8. Y lo ponemos aquí está. ¿Sí?
Esto que está aquí abajo es ya el desarrollo de la suma de fracciones. 20 más 10 más 8, ¿sí? Me da a mí que es 38, ¿sí? 38 sobre 40. 38 entre 40 me da 0.95, ¿sí? Este 1 sigue siendo el de acá arriba. Y este punto 95 salió de haber sumado estos números, 20 más 10, un 30 más 8, 38. 38 entre 40, hacer la división me da 0.95. Es este que está aquí. Y al resolver esta división, 1 entre 0.95, ahora sí obtengo el valor de la resistencia total. En este caso, con esos valores es de 1.053 ohms. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Nadie? ¿Segurotes? Ok. Bueno. Seguimos. Vamos a hacer un ejercicio. En la siguiente red, en paralelo, calcular los siguientes puntos. Inciso A, resistencia total. Corriente total. Inciso B. Inciso C, calcular la corriente en 1 y 2. Inciso D, determinar la potencia de cada carga resistiva. Inciso E, determinar la potencia entregada por la fuente. ¿Sí? Carga resistiva es nada más la resistencia. ¿Va? Entonces, inciso A, resistencia total. Resistencia total, para dos resistencias, aquí aparece otra fórmula. Esta fórmula que está aquí únicamente la van a poder usar para dos resistencias. De más de dos resistencias en adelante, vamos a utilizar el ejemplo anterior, ¿sale? Entonces, esta la vamos a utilizar nada más para cuando tengamos dos resistencias, nada más. Resistencia total es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2, ¿sale? Entonces tenemos ya, sustituyendo los datos, R1 vale 9 por R2 que vale 18, entre R1 que vale 9 más R2 que vale 18, hacemos esta operación y nos da que son 6 ohms, ¿sale? Y así de fácil es el inciso A. Inciso B, corriente total. Corriente total es igual, según la ley de Ohm, a voltaje sobre resistencia. Voltaje vemos aquí que son 27 volts, y resistencia total acabamos de calcular aquí que son 6 ohms, 27 entre 6 da 4.5 amperes. Esa es la corriente total, ¿sí? Corriente 1 ahora del inciso C, que dice calcular corriente en 1 y en 2. Corriente 1 es igual al voltaje total, porque dijimos que el voltaje aquí es el mismo en los circuitos en paralelo, sobre, ahora voy a agarrar la resistencia 1, que es de 9, entonces 27 sobre 9 me da 3 amperes. La corriente que se dividió aquí para la resistencia 1 es de 3 amperes, y la corriente que se siguió adelante para la resistencia 2 es igual al voltaje, que son 27 volts, entre la resistencia 2, que son 18, me da 1.5 amperes. ¿Sí? Y ahí está ya calculada el inciso C, que son las dos corrientes. Inciso D, determine la potencia para cada carga resistiva. La potencia, como vimos anteriormente, es voltaje sobre, perdón, voltaje, corriente por voltaje. Potencia 1 es igual a la corriente 1, que ya calculé, que son 3 amperes, por el voltaje total, porque el voltaje, recuerden que es el mismo en todas las resistencias. Entonces 3 por 27 da 81 watts. Potencia 2 es igual a la corriente 1, que ya calculé aquí, por el voltaje, que son 27, me da 40.5 watts. Aquí está. ¿Vale? Y para el inciso E, para determinar la potencia entregada por la fuente, es nada más utilizar los valores totales de la corriente total, y se acuerden es sumarlos, sumar corriente 1 más corriente 2 por el voltaje total. La suma de 3 más 1.5 da 4.5 por 27 volts, que es el voltaje de la fuente, me da 121.5 watts. ¿Vale? Y de esa manera es como se determinan las variables en los circuitos de conexión en paralelo. ¿Dudas hasta aquí, muchachos?
¿Nadie? ¿No tenemos ninguna duda? Segurotes. ¿Se quedaron mudos o estoy solo? Entonces, hasta aquí, muchachos. ¿Nadie? Bueno, de las personas que están aquí, Roberto, ¿dudas? A ver, dígame, Roberto, no importa si es más atrás. Es de la parte del, de la, ¿cómo dice? De la resistencia. De la resistencia, pero por la ley de Ohm. De la resistencia total. ¿En qué parte específicamente? ¿De los circuitos en serie o en paralelo? El paralelo. Ok, en el paralelo vimos, acuérdense, varias fórmulas. ¿Sí? Vimos varias fórmulas. La general, que es esta que está aquí. ¿Sí? Pero yo les muestro en el siguiente ejemplo el despeje general. Esta es la primera fórmula que van a utilizar. ¿Sale? Lo que van a hacer aquí nada más es una suma de fracciones. ¿Es en esta parte donde tienen la duda o en la otra, en el otro ejemplo? Es el Así lo otro, puedo profe. explicar con este y el que sigue. Ok. Esta fórmula que está aquí también es para resistencia total, pero únicamente se va a poder utilizar cuando tengamos en el circuito dos resistencias en paralelo. Si hay tres, ya hay que usar la anterior. ¿Sale? Que es esta de aquí. Si hay tres o más resistencias, hay que usar esta de aquí. Si hay dos, entonces ya utilizamos la del ejemplo. Ahora sí, ahí va la explicación del ejemplo. ¿Sale? Ok. Resistencia total es igual, según esta fórmula, porque aquí tenemos nada más dos resistencias, entonces se puede usar, es igual a resistencia 1 o resistencia 2, entre resistencia 1 más resistencia 2. Siempre va a ser esta fórmula. Repito, cuando tengamos dos resistencias nada más. ¿Sale? Entonces, resistencia total, sustituyéndola, los valores, resistencia 1 vale 9 aquí, por resistencia 2 que vale 18 de este lado, entre resistencia 1 que vale 9 más resistencia 2 que vale 18. Aquí, para hacer esta operación, simplemente se hacen las operaciones que se indican, que sean 9 por 18 y me va a salir un numerito aquí arriba, entre 9 más 18. Entonces ya hago esa división. Lo que me salga la multiplicación entre lo que me salga la suma, me va a salir el valor de la resistencia total. ¿Vale? ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Por ejemplo, en este caso, 9 por 18 sería 162, sería para el de arriba, y 9 más 18 sería 27, entonces sería 162 entre 27, da 6 ohms en este caso. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, muchachos? Luis Daniel, y Dalí contestó No, que no por ahí ninguno. en el chat. Jaime, para estos temas, lo que van a hacer son ejercicios similares a los que hicimos ahorita. ¿De acuerdo? Entonces,
los explico así porque estoy viendo aquí la computadora en clase. Con Roberto está por ahí su hermana Jimena, ¿verdad? Sí. ¿O está solo usted, Roberto? No, también está mi hermana.